Buenas noches, mi nombre es Yurlita Tena Reyes Fajardo y les voy a presentar el trabajo de la fase 1 sobre teorías de la personalidad. Tenemos un cuestionario donde la primera pregunta es: ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad según Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler? Sigmund Freud nos decía que la personalidad no es algo superficial ni voluntario, sino el resultado de una dinámica interna que ocurre mayormente en el inconsciente. Él propuso que la personalidad se construye a partir de 3 instancias psíquicas: el yo, el ello y el superyo. El ello funciona bajo el principio del placer, busca la satisfacción inmediata y es completamente inconsciente. El yo opera bajo el principio de la realidad, intenta medir entre los deseos del ello y las exigencias del mundo externo. Y el superyo representa la moral interiorizada, es decir, los mandatos y prohibiciones que aprendemos de nuestros padres y de la sociedad. Según el material de la unidad, la dinámica y el equilibrio entre estas 3 instancias determinan personalidades normales o patológicas. Es decir, una personalidad sana sería aquella donde el yo logra un balance entre las exigencias del ello y la severidad del superyo. Según Carl Jung, quien fue un discípulo de Freud, pero después se alejó porque consideraba que Freud le daba demasiada importancia a la sexualidad. Para Jung, la personalidad es algo más amplio, a lo que llamó el sí mismo. Este sí mismo incluye todas las potenciales de las personas, tanto conscientes como inconscientes. Lo más original de él es su concepto de inconsciente colectivo, que según el material de la unidad es el nivel inconsciente más profundo común de los seres humanos, que es heredado, siendo una predisposición en el individuo que proviene de las experiencias de sus antepasados. También propuso una clasificación de la personalidad basada en la actitud, que sería la introversión o extroversión, y en 4 funciones: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. En su obra explica que cada persona tiene una combinación única de estas dimensiones, lo que determina su forma particular de relacionarse con el mundo. Alfred Adler también se separó de Freud, pero por razones distintas a Jung. Para Adler, la personalidad no está determinada principalmente por conflictos sexuales inconscientes, sino por metas conscientes y por el sentimiento de comunidad. Su enfoque se llamó psicología individual y, según el material, da énfasis al crecimiento y libre albedrío como fuerzas impulsoras del ser humano. La personalidad para Adler es única e irrepetible y se forma a partir de cómo la persona compensa sus sentimientos de inferioridad. También explica que los seres humanos por naturaleza son tanto egoístas como sociales, pero que los impulsos sociales son más importantes que los sexuales. La personalidad sana sería aquella que logra desarrollar un alto sentimiento de comunidad y metas útiles para la sociedad. Segunda pregunta: explica desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. Sigmund Freud nos indica que los procesos fundamentales son 2: el conflicto inconsciente entre las 3 instancias y el desarrollo psicosexual por fases. Según el material de la unidad, las anteriores instancias dan origen a un conflicto inconsciente que se manifiesta en procesos, pensamientos, emociones y conductas conscientes. Además, Freud propuso 5 fases del desarrollo: oral, anal, falética, latencia y genital, en las cuales la libido se va concentrando en diferentes zonas erogéneas. La forma en que la persona resuelve cada una de estas fases influye directamente en su personalidad adulta.
Por ejemplo, una fijación en la fase oral podría derivar en una personalidad dependiente o agresiva oral. En cuanto a la tipología de la personalidad, Freud no propuso tipos en el sentido de etiquetas fijas, sino más bien un continuo entre lo normal y lo patológico. La dinámica y el equilibrio entre estas tres instancias determinan personalidades normales o patológicas, ya que lo esperado como normal es una expresión regulada, equilibrada del ello y superyo. Así, una personalidad neurótica sería aquella donde hay un equilibrio severo. Por ejemplo, un superyo demasiado rígido que genera culpa excesiva en un ello muy dominante que lleva a conductas impulsivas. Carl Jung nos indica que el proceso fundamental es el desarrollo del sí mismo a lo largo de la vida, especialmente en la adultez. A diferencia de Freud, Jung no creía que la infancia lo determinara todo. Su concepto más importante es el inconsciente colectivo, que contiene arquetipos o imágenes primordiales compartidas por toda la humanidad. Según el material, este inconsciente colectivo contiene símbolos y arquetipos edificados que delimitan la personalidad y permiten reconocernos como humanidad. En cuanto a la tipología de la personalidad, Jung propuso una clasificación muy concreta que combina 2 actitudes y 4 funciones. Las actitudes son introversión, que es el interés en el mundo interior de las ideas, y extroversión, que es el interés en el mundo exterior de los hechos y las relaciones. Las 4 funciones son pensamiento lógico, sentimiento valorativo, sensación de percepción concreta e intuición, que sería la percepción por vía inconsciente. Según el material, cada una de estas funciones puede orientarse hacia la introversión o la extroversión. Por ejemplo, una persona con pensamiento introvertido será analítica pero distante de los hechos concretos, mientras que con un sentimiento extrovertido será cálida y sociable, adaptable. Esta tipología ha tenido una gran influencia en pruebas psicométricas como el MBTI, aunque Jung mismo advirtió que los tipos puros son raros y que también la mayoría de las personas son una mezcla. Alfred Adler nos indica el proceso fundamental, que es la lucha del individuo por superar sus sentimientos de inferioridad y alcanzar sus metas. Desde niños todos experimentamos cierta inferioridad por depender de los adultos, y esto nos impulsa a esforzarnos por mejorar, a lo que Adler llamó la lucha por la superioridad. Sin embargo, lo más importante no es la superioridad individual, sino el sentimiento de comunidad, que es la capacidad de interesarse por los demás y cooperar. Según el material, Adler da énfasis al crecimiento y libre albedrío como fuerzas impulsoras del ser humano. En cuanto a la tipología de la personalidad, Adler no fue solo sistemático como Jung, pero sí describió estilos de vida desadaptativos. Por ejemplo, hay personas que desarrollan un complejo de inferioridad cuando no logran compensar adecuadamente sus debilidades, y otras que desarrollan un complejo de superioridad para ocultar su baja autoestima. Adler también habló de los tipos basados en su nivel de energía social y cooperación. Explica que la personalidad sana se caracteriza por metas realistas, cooperación social y un sentido de contribución al bien común. La persona neurótica, en cambio, se enfoca en metas egoístas o irreales y evita los desafíos de la vida. Tercera pregunta. Desde tu quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Para mí, como estudiante de psicología, entender la personalidad no es solo un requisito académico, sino una herramienta fundamental para poder ayudar a las personas. La personalidad es como el estilo único que cada persona tiene para pensar, sentir y actuar, y sin comprenderla, cualquier intervención psicológica se queda en la superficie. Primero, la personalidad nos ayuda a entender el sufrimiento de una persona cuando llega a consulta con ansiedad, depresión o problemas de relación. Muchas veces eso está conectado con la forma en que se organizó su personalidad.
Por ejemplo, desde Freud, si una persona tiene un super yo muy exigente, vivirá con culpa constante y autocrítica. Desde Adler, si alguien no desarrolló un buen sentimiento de comunidad, tenderá al aislamiento o a la competencia desmedida. Identificar estas dinámicas me permite no quedarme en el síntoma, sino ir a la raíz. Segundo, conocer las tipologías de personalidad me ayuda a ajustar mi forma en hacer terapia. No puedo tratar igual a una persona introvertida que a una extrovertida, ni a alguien con una personalidad rígida que a alguien impulsivo. Jung me enseña a respetar las diferencias individuales y a no pretender que todos se encajen en el mismo molde. Adler me recuerda que cada persona tiene sus propias metas y su propia lógica interna, y que mi trabajo no es imponerle lo que yo creo correcto, sino ayudarle a encontrar su propio camino. Tercero, entender la personalidad me da una mirada más integral del ser humano. No solo somos biología, ni solo conducta, ni solo pensamientos. Somos historias, somos conscientes, somos cultura, somos relaciones. Las teorías de Freud, Jung y Adler, aunque tienen las diferencias importantes, coinciden en que la personalidad es algo profundo que se construye con el tiempo y que influye en todo lo que hacemos. Como dice el material de la unidad con Horney, el ideal es llegar a la autorrealización donde el yo real coincide con el yo idealizado. En últimas, es a lo que inspiro como psicólogo: acompañar a las personas para que sean ellas mismas, no para que se ajusten a lo que otros esperan. En resumen, la personalidad es algo importante porque es el centro desde donde cada persona vive su vida. Entenderla me ayuda a ser más empático, más preciso en mis diagnósticos y más efectiva en mis intervenciones. Y para finalizar como conclusiones, después de revisar las 3 teorías me di cuenta de que no hay una forma única ni correcta de entender la personalidad. Freud, Jung y Adler partieron de preguntas similares, pero llegaron a respuestas distintas, y esto es valioso. Freud me parece el más estructural, en cierto modo el más complejo. Su idea de que la personalidad es el resultado de un conflicto inconsciente entre el ello, el yo y el superyo me ayuda a entender por qué a veces hacemos cosas que no tienen sentido ni para nosotros mismos. También me parece muy útil el concepto del desarrollo psicosexual, aunque reconozco que hoy en día hay críticas importantes a su énfasis en lo sexual. Como dice Freud en su libro, el yo no es el dueño de su propia casa, y eso es un recordatorio humilde de que no todo lo que somos lo controlamos conscientemente. Jung me parece más esperanzador en algunos aspectos. El hecho de que ponga el desarrollo de la personalidad en la adultez me da más visión menos determinada de que la de Freud. Su idea del inconsciente colectivo es difícil de probar, pero me parece hermosa. Algo de la historia humana vive en cada uno de nosotros. Y su tipología de introversión y extroversión la veo aplicada todos los días en la gente que me rodea. Jung propuso que cada persona tiene una forma diferente de procesar la realidad, y eso me parece una lección básica para cualquier psicólogo: no proyectar mi forma de ser en los demás. Adler, para terminar, es mi favorito en términos prácticos. Hablar de sentimiento de inferioridad, de lucha por la superación y de libre albedrío me parece mucho más cercano a la experiencia cotidiana que los conceptos freudianos. Además, su énfasis en lo social, en la cooperación y en las metas conscientes le da un lugar importante a la responsabilidad personal. Deja claro que la personalidad no es algo fijo, sino algo que se puede transformar si la persona decide cambiar sus metas y su estilo de vida. Esto me parece muy útil para el trabajo terapéutico. Como psicóloga en formación, me llevo de todo esto la idea de que la personalidad es compleja, dinámica y profundamente humana. No sirve reducirlo todo a una sola teoría. Lo importante es tener herramientas variadas para poder entender a cada persona en su singularidad. Al final del día, detrás de cada teoría hay una persona que sufre, que espera y que quiere sentirse mejor. Y para esto, entender su personalidad es el primer paso.
Muchas gracias.